Buenas noches a todos. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo en el video anterior, que es el tema de seguir adelante con el, los DDL para lo que es la creación de nuestra base de datos de ejemplo, que teníamos la base de datos pequeña que estábamos haciendo a modo de ejemplo, es llamada de estudiantes, materias a la base de datos colegio. Para hacerlo, vamos a hacerlo antes de comenzar a realizar la escritura. Quería mostrarles algo para como que tener más claridad. Cuando nosotros abrimos lo que es el PHP por acá lo tenemos. Pues como ya nos han indicado, nosotros tenemos múltiples herramientas ahí y es una forma de visualizar pues lo que significan lo que es el manejo de la base el manejo del software, o sea, el manejo de la base de datos como tal. Pero es solo una interfaz. La base de datos vive en donde se instaló. En este caso, pues, como nosotros instalamos aquí a nivel local, de ejemplo, un servidor local, pues en el buscador lo buscamos como localhost y por eso aquí aparece localhost. Y este es la subcarpeta phpMyAdmin, que es donde se está alojando nuestra base de datos. Pero la base de datos vive en el sistema, ¿sí? Al vivir en el sistema, quería mostrarles que también se puede manejar por consola, o sea en Windows o sea en Linux. Uno puede abrir una consola y manejar la base de datos. Aquí tengo el ejemplo de esta consola. Ustedes ven esta consola, es una consola en Linux y estoy trabajando con la base de datos colegio. Aquí yo puedo seguir la sintaxis también como si estuviera trabajando en PHP eh, para crear y consultar, hacer cualquier tipo de consulta SQL. Por qué lo muestro? Porque es bueno tenerlo presente, de que no vive, esto no es y que esto tampoco, son solo ventanas de acceso. Es algo más abstracto que vive dentro del sistema operativo que como tal la base de datos que estamos trabajando, ¿listo? Por ejemplo, acá estoy trabajando en la base de datos colegio que creé el otro día de ejemplo. Vamos a crear una que llame colegio uno, pero si ustedes ven, yo tengo ya creada una base aquí que dice estudiante, grado, materia que lo hice a modo de prueba, pero también yo puedo consultarla desde la consola que les estaba mostrando, o sea, yo puedo trabajar aquí tranquilamente y crear otra base de datos. Por ejemplo, voy a crear una base de datos de prueba que se llame prueba 2. Entonces, eh, voy a salir de la consola y voy a abrir otra consola para poder ingresar a nuestra base de datos prueba 2. Entonces acá tenemos la consola y si ustedes ven, él me está diciendo, listo, estoy en MySQL, en MariaDB, pues que luego les explico qué es la diferencia entre MySQL y MariaDB, que es lo mismo, pero no es lo mismo. Eh, y pues él está esperando que trabajemos en una base de datos. Yo, con la palabra reservada use, y en este caso voy a poner colegio, le doy un enter. Ustedes ven ya cambió y él dice ahora estás trabajando en la base de datos colegio. ¿Sí? Entonces ya puedo comenzar a trabajar en la base de datos. Es lo mismo que es como decirle aquí trabaja en colegio o elegir colegio. Esto que acabamos de hacer es lo mismo que estaba haciendo la consola. Pues entonces es para que lo tengamos presente, ¿listo? Para que se entienda y que eso existe, saber que eso existe. Vamos entonces a crear un comando desde la consola, como para que la veamos cómo funciona. Un comando simple, por ejemplo, crear una nueva base de datos y vamos a, a volver a usar ya luego el PHP Entonces, vamos a hacerlo.
Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra base de datos desde la consola. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues una base de datos de ejemplo. Create database prueba 2, por ejemplo. Prueba 2 y cerramos con punto y coma. Entonces lo que vamos a hacer es crear la base de datos nombrada prueba 2 y en teoría pues debe aparecer acá como una base de datos nueva ya dentro de lo que es el PHP MyAdmin. Vamos a darle enter. Nos dice que sí, que está. Aquí nos da, dice que se demoró esto en crear esa base de datos. ¿Listo? Vamos a pasar la consola acá y vamos a darle aquí en el botón de actualizar, aquí en PHP MyAdmin para que nos actualice. Y si ustedes notan, ya nos puso acá prueba 2, como la creamos desde la consola. Entonces quería mostrarles que eso existe, que está ahí, para que tengamos como eso en nuestra mente de que es solamente una interfaz más para trabajar con MySQL o con la base de datos que estemos trabajando en el momento. ¿Listo? Bajo ese contexto, entonces, vamos a seguir con nuestro diagrama y vamos a crear nuestras tablas. La idea es usar el DDL, entonces vamos a crear la tabla de estudiantes y vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo pues, paso por paso. Primero que todo nos paramos en, en nueva, aquí en el PHP MyAdmin y vamos a darle un nombre, vamos a darle colegio 1. Colegio 1. ¿Listo? Le vamos a dar crear y eso pues nos crea, ya quedó aquí nuestra base de datos colegio 1. Entonces vamos a pararnos sobre ella y tenemos que revisar siempre que estemos trabajando con nuestra base de datos en la indicada porque podemos trabajar en otra sin querer. ¿Listo? Luego vamos a irnos a generar consulta y, perdón, vamos a irnos a SQL. Es a SQL. Acá. ¿Listo? Paramos ahí, nos abre el lienzo y vamos a comenzar a escribir. Rápidamente revisamos que lo que tenemos que hacer es simplemente crear nuestra tabla estudiante. Arranquemos con nuestra tabla estudiante. Listo. Entonces, create table estudiante. Abrimos paréntesis y cerramos paréntesis con un punto y coma al final. Si ustedes notan, estamos haciendo exactamente esto mismo. Pues estamos trabajando nuestro primer DLL y create database, el nombre de la base de datos a crear y listo. Entonces, perdón, acá estamos en crear tabla, ¿no? Aquí estamos. Este punto. Vamos a crearla acá. ¿Qué es lo que nos pide? Pues crear nuestros campos. Y si nosotros miramos nuestros campos, aquí tenemos ID de estudiantes, nombres, apellidos, fecha de nacimiento y grado en curso. Arranquemos con ID de estudiantes. Ese sería un caso de un tipo de dato entero. Entonces vamos a llamarlo en mayúscula ID estudiante. Es un int primary key. ¿Listo? Por ahora lo vamos a dejar así. Le vamos a dar una coma. Recordemos que siempre le vamos a dar coma para poder hacer la separación. ¿Sí? Recordemos la coma. Punto y coma al final. Entonces, coma. Cambiamos de renglón para darle un poco más de estructura. Yo lo manejo de esta forma pues, para darle más orden. ¿Listo? Recordemos nuestro siguiente campo, campo nombres y campo apellidos. Entonces, nombres. ¿Cómo lo vamos a llamar? Pues que este sea un bar char, le de 50 caracteres. Pensemos si puede ir nulo o no nulo. Vamos a decirle que no sea nulo. Para que siempre, pues nos dé, aquí está el null, para que lo tengan presente. Not null. Perdón. Coma. Lo que aquí quedó un poco oculto. Luego lo revisamos, supongo que es algún plugin.
Listo. Por acá está nuestro nulo. Que seguimos apellidos, entonces cambiamos de renglón y ponemos apellidos. Apellidos. Lo mismo, pongámosle un varchar 50. Y cerramos y ponemos un non null. Bueno, dejémoslo nulo, que podamos dejarlo sin apellidos en este caso si es necesario. Veamos acá fecha de nacimiento y grado en curso. Entonces vamos a poner fecha, sin espacios, no dejemos espacios. ¿Qué tipo? Este va a ser un date y que no sea nulo para evitar problemas. Grado en curso. Vamos a poner esto que sea un int, porque recordemos por qué va a ser un int y que sea not null. Miramos por qué va a ser un int. Recordemos que aquí no debe llevar la coma porque como terminamos nuestra creación de sentencias de campos, pues ya él va a buscar el punto y coma para finalizar, como nos lo dice aquí el gráfico, nuestro ejemplo. Terminamos sin coma para que él busque el punto y coma. Entonces estamos respetando esa estructura. No nos está marcando ningún error. ¿Y por qué es entero? Pues recordemos nuestro esquema, que grado en curso, acá lo tenemos como como una foránea de la tabla grado para nuestra relación. Esta tabla grado tiene un ID de grado que va a ser entero, entonces deben contener el mismo tipo de datos. Vamos a correr este script con continuar. Y pues aquí todo está bien. Ya como nos sale en verde, entonces si ustedes pueden ver acá, ya está en colegio 1 nuestra columna estudiante. ¿Listo? Y podemos ver también sus campos. ¿Listo? Sencillamente lo creamos. Ahora vamos a crear otra sentencia. Ya pasar a no crear nuestra tabla de grado. Se puede hacer las relaciones directamente, o sea, nosotros podemos ir creando los foreign, pero siempre y cuando existan las otras tablas. Yo no puedo crear, por ejemplo, este foreign key directamente si no existe la tabla grado porque no va a tener, nos va a dar error porque no tiene con qué relacionarla. Recuerden que hay que poner la palabra referenciar a la tabla que está relacionando, entonces no la puedo crear todavía. Eso me toca esperar a crearlas. Por lo general, ¿yo qué hago? Pues cada quien lo maneja pues, a su gusto, ¿no? Yo por lo general creo primero las tablas y por último creo las relaciones, porque como ya está graficado, pues uno no se va a perder, pero cada quien lo maneja, las puede ir relacionando cada que crea las dos tablas y las relaciona, pero pues yo no lo hago así. Vamos a una nueva sentencia SQL, si recordemos que estamos trabajando en el colegio 1, vamos a decirle que limpie y iniciamos entonces vamos a crear esta un poquito más rápido, un grado que tiene y de grado y nombre de grado, listo, entonces créate table grado, abro, abro, cierro punto y coma, y de grado, entonces y de grado, int, no, primary key, y coma, y nombre, grado, vamos a hacer un varchar de 50. Todo esto es manejable y que no sea not null para que siempre nos pida muestra. Acá podemos crearle, ya que estamos acá, podemos decirle, por esto nos está marcando el error. Mire, este error nos está marcando porque le puse una coma. Esta coma no debe ir porque él dice, oye, no tienes más. Entonces, ¿por qué me mandas esa coma? Si tienes más campos. Aquí podemos aprovechar y colocarle un autoincrementar esta característica para que nos incremente nuestro grado automáticamente. ¿Esto qué va a hacer? Que cada que se quiera un nuevo grado, pues coloque automáticamente un número adicional en ese ID, o sea que aumente el número, listo. Ya teniéndolo acá, le vamos a dar continuar y ya, verde. Y ahora vamos a seguir con la siguiente, que es grado materia o materia. Hagamos materia y luego hacemos la tabla puente. Entonces materia tiene ID de materia y nombre de materia, entonces materia. Create,
créate table, materia, abro, cierro punto y coma, a decirle que tiene id, materia, que sea prima, int, primary key, que sea not null, perdón, que sea auto incrementen también, y por ahora lo vamos a dejar así, una coma, y nombre materia, sí, creo que se llamaba nombre materia, sí, nombre materia, entonces nombre materia. ¿Este qué va a hacer? Va a hacer un varchar, lo mismo, pone 50, y luego esto es a modo de ejemplo, le podemos poner la cantidad de caracteres que queramos. Vamos a decirle que sea un not null, ¿listo? Para que siempre haya un nombre de la materia. Quitemos la última como acá y ya lo creamos. Continuar. Y por último vamos a crear nuestra tabla puente. Nuestra tabla puente se llama grado materia y tiene i de grado e i de materia. Aquí vamos a entrar en un terreno. Quiero que entendamos antes de crearla. O bueno, creémosla y luego vamos a crear una restricción. Entonces primero creemos la tabla, porque esto tiene una característica que les he dicho en el video anterior de otros constraints, no solamente existen las foráneas, existen otras cosas como ya características que se pueden aplicar o restricciones que se pueden aplicar a las tablas. Entonces ahorita vamos a ver de qué trata esto. Vamos a crear primero la tabla, create, table. Este lo decimos que lo estábamos llamando grado materia, raya el piso materia, abro, cierro, punto y coma, vamos a decirle, entonces sería i de grado, ser un int, listo, y por ahora vamos a dejarlo así, i de materia va a ser un int, y vamos a crear, continuamos. Entonces ya tenemos todas nuestras tablas, no tenemos ninguna relación, solo hemos creado las tablas, o sea que hemos creado cada una de estas, esta y esta, pero sin las relaciones. Esta aún no la hemos creado, ni esta tampoco, ni nada de esto. Listo, vamos a crear entonces las relaciones. Antes de crear las relaciones, vamos a explicar lo que son las restricciones. Cuando nosotros hablamos de restricciones, es como eh, la palabra constraint del inglés al español traduce restricción. Entonces, lo que nosotros hacemos es trataremos de ver las tablas como si fuesen una especie de entidad, porque como tal lo son. Si ustedes analizan las tablas, esta tabla, por ejemplo, tiene unas características, pero también lo que es el MySQL le puede crear ciertos comportamientos a la tabla o a los campos que tiene la tabla. Esos comportamientos o restricciones que se le pueden colocar a las tablas, una de ellas son las foreign key, las claves foráneas, y las primarias también es una restricción. Cuando nosotros estamos hablando de que le damos un primary key a una tabla, como en este caso, le estamos diciendo, oye, MySQL, esto tiene esta característica o esta restricción que va a ser primaria. Eso significa que va a estar indexada, o sea, que va a estar organizada por ese ítem y va a ser más fácil de encontrar cuando tú hagas una consulta. ¿Listo? Pero eso tiene su costo. Hablo de costo a nivel de procesamiento. ¿Por qué? Porque tú puedes crear muchos índices, o sea, tú puedes también ponerle otra restricción que también sea índice, por ejemplo, el campo nombre, y tú le dices que también quieres que esté indexado y si tú colocas nombres, él te los puede ordenar alfabéticamente. Pero eso tiene un costo, lo mismo los apellidos, o sea, cada que tú vayas a hacer una consulta de manipulación de datos, va a costarle más al gestor, al motor de base de datos, si tiene muchos índices. O sea, hay que saber usar las restricciones. Por eso quería entrar en este tema de las restricciones, porque todo el mundo te dice, créale una foránea, ¿sí? Pero como que no ahondan en qué estoy haciendo, que es un constraint, que realmente es lo que yo voy a hacer. Y lo que estás haciendo es darle unas características, pero ten en mente
que siempre va a costar. Eso hay que planificarlo. Yo no puedo andar creando cualquier tipo de restricción a cualquier campo de cualquier tabla, sí porque sí, sino porque todo cuesta. Y hablo de rendimiento. Cuando ya las cosas escalen en el nivel profesional, eh, eh, indexar un campo de una tabla que no era necesario indexarlo en una consulta se demora más. Y pueden ser milisegundos, pero estas bases de datos grandes pueden tener muchas transacciones por segundo. Entonces esto equivale en más procesamiento y a su vez más costo porque cobran, algunos sitios cobran por procesamiento, por cantidad de procesadores, etcétera. Esto se traduce en escala a algo grande y eso significa costo, dinero. Entonces hay que entender que los constraints, pues, ¿qué son esas restricciones? Y hay varios tipos de restricciones, no solamente las que uno cree, por ejemplo, de, de solo las foreign key. Podemos hablar de restricciones Unikey, como es las que hablamos el otro día, para permitir que un campo sea único, una combinación de campos. El not null es un constraint. Si nosotros volvemos acá a nuestro, permítame, volvemos aquí. Cuando nosotros le dijimos a esto not null, null, que no sea nulo, este caso null significa que sí permite, pero recuerda cuando creamos que dijimos not null, eso significa una restricción, que no sea nulo, etcétera, etcétera. Entonces, tengámoslo presente. Nosotros también hay varias restricciones que podemos colocar. Vamos a enfocarnos en este momento a la Unikey. Qué es la restricción Unikey? Yo necesito, más precisamente en este ejemplo que tenemos acá. Nosotros necesitamos que no se nos repita y de grado, o sea, yo puedo tener en esta tabla puente varios y de grados iguales, ¿sí? Yo puedo tener y de grado 1 varias veces y el I de materia 5 varias veces, pero no la combinación de 1 y 5 varias veces, ¿sí? Yo no puedo permitir eso. ¿Por qué? Porque pues sería redundancia. Yo no puedo, pues que el grado primero esté relacionado con matemáticas, que es, digamos, el ID 5 de materia. Entonces tendríamos un 1 y un 5. Y otra vez el grado primero con el ID 5, eso no tiene sentido porque ya estaba. Entonces no tiene ningún sentido redundar esos datos. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que decirle a nuestra base de datos que no permita esa duplicidad de la combinación, ¿sí? No de uno solo, porque yo también puedo aplicar el Unikey que sea, por ejemplo, I de grado único o nombre de grado único. Yo puedo decirle aquí al grado que nombre de grado nunca se repita, es decir, que nunca me vuelvan a escribir el nombre primero, grado primero. ¿Para qué? Para que nadie vuelva a colocar primero porque ya está creado primero. ¿Ok? Entonces, esa característica, ese constraint unique, también podría aplicarse, digamos, en nombre de grado. Y así no se impediría que un usuario vaya a escribir el mismo nombre de grado, así tenga un ID diferente, porque si tiene un ID diferente, permite el registro. Entonces, para colocarla, lo que tenemos que hacer es modificar la tabla que queremos. En este caso, vamos a modificar nuestra tabla grado materia. ¿Sí? Aquí, esta. En estas columnas, lo que vamos a decir es que I de grado e I de materia sean únicos en su conjunto. ¿Listo? En su conjunto. Para eso vamos a hacer una consulta SQL y vamos a manejarlo. ¿Con qué? Pues revisaremos nuestra modificación para modificar una tabla. Es nuestro alter table. ¿Recuerdan? Alter table. Entonces vamos a modificarla con esta sintaxis. Se lo pueden pausar y mirarlo. Para crear nuestra DDL, arrancamos con alter, table. Vamos a colocar el nombre de la tabla. En este caso, grado materia. Grado materia. Mire que aquí hasta me lo complementa. Grado materia. ¿Listo? Vamos a bajar un renglón y vamos a decirle que add constraint.
¿Listo? Esta palabra reservada constraint. Aquí, aquí les vamos a dar un nombre al constraint. Recuerda que podíamos darle un nombre. Es porque es bueno darle un nombre, como esas características. Y quiero hacer énfasis en esto. Como cuando nosotros estábamos hablando acá, que vamos a darle un primary key. Un primary key, pues es un constraint, pero nosotros no le dimos nombre. Nosotros simplemente le dijimos primary key y a ese campo cuando la creamos. El SQL, el motor de SQL, en este caso MySQL, por defecto, él le va a poner un nombre a los constraints. A todos los constraints que se crean le pone un nombre, pero le pone un nombre automático. Qué buena práctica es mejor que nosotros podamos bautizar nuestros constraints personalizados, es decir, tener como un diccionario de un manejo de nuestros nombres de constraint. ¿Para qué? Para que si nosotros necesitamos modificar un constraint, sabemos cómo hacer la consulta para modificarlo. Porque ahorita les voy a mostrar cómo, en otro video les muestro cómo se pueden consultar nuestras restricciones, los constraints que tenemos creados en nuestra base de datos. Y se van a dar cuenta de que hay nombres aleatorios que coloca el MySQL que no son muy entendibles. Entonces, por eso es una buena práctica y a mí me gusta bautizar los constraints. Y aquí lo que estoy haciendo es darle un nombre, un bautizo. En este caso se lo voy a poner en minúscula. Y como voy a decirle que va a ser un campo único, la combinación de campos, le voy a poner aquí estas dos iniciales, UK de Unique. ¿Listo? Una raya al piso. Y vamos a decirle, lo voy a complementar con id de grado y de materia. Entonces, id de grado y de materia. Entonces, si ustedes notan, no estoy haciendo nada del otro mundo. Le estoy dando solo un nombre. Mire que aquí lo que estoy es poniendo un nombre, una abreviatura que sea único, que me está diciendo que va a abarcar y de grado y materia. En otras palabras, estoy diciendo que este constraint es un único y de grado, la combinación de y de grado y materia sea único. Es lo que estoy haciendo. ¿Por qué le coloco nombre? Para poderlo buscar después o modificarlo con nombre. La palabra reservada unique, que aquí me la encuentro en MySQL. ¿Sí ven? Y entre paréntesis vamos a colocar los campos de nuestra tabla. Estamos trabajando en la tabla grado materia. Si ustedes ven el campo y de grado y de materia. Si los ven acá, tal cual como se llaman los campos separados por una coma. Recuerden que lo que está entre paréntesis, si son varios, se separan con coma. Entonces, y de grado, minúscula, coma, y de materia. Cierro el paréntesis y termino con punto y coma. Recapitulando, bien importante esto y hago énfasis. Modifico la tabla grado materia, miren acá. Agrego una restricción de nombre del tipo que abarca esta y esta, esos dos campos. Agrego la restricción que la bauticé Unicade y de grado y de materia del tipo Unicade, o sea, que esto es la combinación de estos dos campos va a ser única, lo que dijimos. Se puede repetir este o este, pero no la combinación de ambos. Listo. Entonces, con esta sintaxis, que es un alter table, si ustedes la miran acá, yo la coloqué de ejemplo acá, estoy haciendo un alter table, ¿sí? Pero en este caso estoy agregando un constraint. Y aquí tengo una sintaxis de constraint. Constraint, nombre del constraint, tipo del constraint y los atributos a aplicar ese constraint. Es que es exactamente lo que estamos haciendo en esta línea. ¿Listo? Vamos a correrla y aquí nos dice todo en verde. Si ustedes ven, no ha cambiado nada. Lo único es que ya existen no sé, existen una nueva restricción. Y aquí acá la podemos ver que está creada. Por eso es que me gusta bautizarlos. Puedo encontrarlo muy fácilmente nuestra restricción de la que estábamos la que acabamos de crear. Aquí a nivel visual, si ustedes dan clic, como que darle clic, nos van a aparecer ciertas cosas. Por ejemplo, nos dice que la bauticidad sí, que es de tipo unique, que abarca esta columna y que abarca esta columna. ¿Sí ves? Entonces, es útil saberlo
y aquí puedo previsualizar cómo está creado. ¿Listo? Es útil saber esto porque sabemos qué estamos haciendo, ¿sí? No es solamente tecleando código sin saber, no. Sabemos lo que acabamos de hacer. ¿Por qué eran importantes estos unique? Porque ahorita vamos a crear nuestra relación entre estos y estos. Esto lo vamos a dejar para el próximo video. Ya creamos nuestros unique, como les había dicho que se los debía en el video anterior. Dice, vamos a ver cómo se crean los unique. Ya sabemos cómo se crean y qué son. Ya en el próximo video vamos a crear las relaciones de esta, de esta pequeña base de datos que vimos hoy. Pues logramos ver todo lo que era un manejo sencillo de un DLL y de cómo se componen las consultas que vimos en la teoría la vez pasada. Y hablamos un poco de los unique y de lo que son las, las restricciones, que se pueden crear muchos tipos de restricciones y que se pueden también crear, los bautizos de restricciones se pueden hacer directamente cuando se están creando las tablas, pero en este caso lo estamos haciendo en momentos separados como para entender de qué trata. Ya en el próximo video vamos a crear nuestras relaciones por medio de código. Muchas gracias.